cuando fuimos a ver a los abuelos, el papá de mi papá, por última vez. Y llegamos a su casa y cuando nos despedimos de ellos, no sabíamos si lo íbamos a ver otra vez y nunca lo vimos otra vez. Diomari, tú sabes que tú eres la latina más alta aquí en la compañía de PepsiCo. Tú eres the highest ranking latina en PepsiCo. De más alto rango. De más alto rango. Y digo, no lo sabía. Porque en un momento, un sábado me estoy casando con el amor de mi vida, con mi familia. Y el otro sábado tenía el funeral de mi hijo. Qué bueno que están con nosotros en un nuevo episodio de este podcast. Y es que ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por muchas dificultades y nos desanimamos porque pensamos que nunca vamos a lograr nuestras metas o que porque nuestras circunstancias estamos destinados al fracaso? Hoy estoy muy contenta porque nuestra invitada tiene una historia increíble que nos va a dejar lleno de ganas de no darnos por vencidos. Marie Quintana es autora del libro Last Flight from Havana, el último vuelo desde La Habana en español. Marie tiene una exitosa trayectoria de 30 años en el mundo empresarial estadounidense. Ha ocupado puestos clave en empresas como PepsiCo, Tenet Healthcare, Perot Systems e IBM. Ella ha sido reconocida también como una de las 50 mujeres hispanas más importantes en los negocios por la revista Hispanic Business y una de las 5 ejecutivas latinas más importantes por la revista Latina Style. En 2022 recibió el Premio Maestro de Líderes Latinos por logros profesionales. Tiene una licenciatura en la Universidad Estatal de Luisiana y una maestría de la Universidad de Tulane. Pero vamos a darle la bienvenida para que ustedes la conozcan a Marie Quintana. Bienvenida, Marie. Qué gusto tenerte aquí. Ay, Karina, para mí es un honor. Qué bueno poder estar aquí y pasar este tiempo contigo y con todos ustedes. Así es, Marie, y lo primero que te quiero preguntar, tú tienes una gran trayectoria y no solamente vamos a hablar de eso, sino de tu vida, que nos has dejado un aprendizaje muy grande a través de este libro, pero quiero empezar preguntándote, ¿quién es Marie Quintana para ti? Ay, qué pregunta más importante. Te voy a decir, Marie Quintana primeramente nació en Cuba. Y nací a una familia de mucho amor. Mi abuelo tenía una finca de arroz y te voy a decir que era el arroz, la finca más grande en Cuba de arroz. Así que éramos finqueros. Wow. Mi mamá estudió en La Habana, mi papá también. Y de muy chiquita tenía muchos primos y familia. Y llegó el día que mi papá vio que el país estaba cambiando. Y él trabajaba en los Estados Unidos porque era azucarero. Entonces venía a los Estados Unidos muchas veces a hacer la zafra. Y en eso vino todo lo que pasó con Castro. Y él decidió que quería una vida diferente para sus hijos. Y en eso pudo coger que mi mamá, mi hermano y yo saliéramos de Cuba. Él estaba en los Estados Unidos esperándonos. Y bueno, salimos en el último vuelo de Delta. Y eso fue en los vuelos, antes que los vuelos pararon en 1961. Y en eso, el último vuelo voló de La Habana a Nueva Orleans. Mi mamá, mi hermano y yo estábamos en ese vuelo con nada más que los empleados de Delta. Wow. Y así, muy chiquita, empecé mi vida en Nueva Orleans. Llegamos a... ¿Cuántos años tenías, Bueno, Marie? iba a cumplir los 5 años, tenía 4 y pico años, y entonces llegamos a Nueva Orleans sin saber inglés, y como yo era la mayor de la familia, yo tenía que salir y ayudar a mi mamá, a mi papá. Así que como la mayor, yo creo que nosotros que somos los mayores de la familia, sí, siempre nos sentimos esa, tú sabes que tenemos que como ayudar responsabilidad. A la familia, responsabilidad para ayudar a la familia. Y entonces llegamos y nos mudamos para una ciudad muy chiquitica afuera de Nueva Orleans que se llama Rincey, Luisiana. Pero éramos los únicos latinos en esa ciudad. Así que toda la gente nos miraba un poco extraño y de verdad pasamos por unos tiempos duros, pero con mucho amor. Te voy a decir, mucho amor y más importante que eso, mucha fe. Porque en todo lo que ha pasado, una cosa que yo sí aprendí fue que mi papá nunca dijo, ¿por qué esto no ha pasado? Él dijo, gracias a Dios que no ha pasado lo que ha pasado
y de aquí para adelante, y siempre con mucha fe. Así es, eso es lo más importante que un ser humano debe de tener en todas las etapas de la vida, la fe, porque definitivamente eso es lo que nos mantiene cuando tenemos momentos difíciles. Mary, tú eras muy chiquita, 5 años, y eras la mayor. ¿Cuáles son tus recuerdos de cómo, qué te dijeron tus papás cuando se iban a ir? Me dijiste que tenías muchos primos, tu familia. ¿Cómo fue despedirte de ellos? Y más importante aún, ¿pudiste volver a verlos, a tu familia? Eso fue muy duro, especialmente para mi mamá y mi papá, porque me acuerdo, y mi mamá me dice los cuentos ahora, porque claro, yo era muy chiquita, pero ella dice un cuento cuando fuimos a ver a los abuelos, los papás de mi papá, por última vez. Y llegamos a su casa y cuando nos despedimos de ellos, no sabíamos si lo íbamos a ver otra vez y nunca lo vimos otra vez. Y entonces el papá de ella, mi abuelo, nos llevó al aeropuerto y en eso nos dijo adiós. Y te voy a decir que en esos tiempos había una organización que se llamaba Pedro Pan, que estaban los niños que los padres querían sacarlos de Cuba inmediatamente. Y mi mamá en ese momento no sabía si ella podía sacarme o no. Y no sabía si ella podía salir. Ella me inscribió en el Pedro Pan. Para ese momento, si ella no podía ir conmigo, yo iba a ir sola con mi hermano. Y entonces cuando pasamos, me acuerdo que mi mamá me dijo que no la dejaron sacar sus ropas y sus joyas, un anillo que mi papá le había dado por cuando se habían casado. Sí. Y bueno, una cosa y otra fue, me parece, un tiempo muy duro para nosotros, pero bien duro para mi mamá y bien duro para mi papá. Así es. Y entonces, si lo vi, bueno, te voy a decir, en 2012 pude regresar a Cuba porque yo tengo un primo que es obispo y una bendición muy grande que pudimos ir a Cuba con el Papa. Sí. El Papa Benedicto, fuimos a Cuba con mi mamá, llevé a mi mamá y pude regresar a la casa donde yo nací, a la casa donde ella nació y poder ver todo por los ojos de mi mamá. Y te voy a decir que ese momento, cuando yo estaba en el avión y estábamos llegando a Cuba y mi mamá miró por la ventana y empezó a llorar y dijo, mi Cuba, mi Cuba. Y eso para mí nunca se me olvida. Poder tener esa experiencia de poder llevarla a ella y pasar todo, era como una película, poder ver todo por los ojos de ella. Y era un tiempo duro para mí porque, bueno, más adelante te digo, el cuento mío no es muy fácil porque como yo estuve viviendo en Luisiana donde no habían otros latinos, yo no quería ser latina. Yo no quería estar con todos los problemas que había en Cuba. Me puse con un tiempo muy duro porque lo que yo quería hacer es ir a la escuela y poder tratar a los amigos míos y las amigas mías como si era americana, porque era un tiempo bien duro para nosotros. Entonces yo pasé por un cambio muy duro y cuando yo llegué a Cuba, era como si mi corazón se abrió y mi vida cambió muy, muy grande para mí. Qué fuerte, la verdad que te escucho y me da muchísimo sentimiento, Marie, porque he escuchado muchos testimonios de gente, de amigos, que nunca pudieron regresar a ver a su familia, que su familia murió sin que los pudieran haber abrazado otra vez. Lo que tú me dices de que gracias a Dios pudiste regresar en 2012 con tu mamá, seguramente ya muchos familiares ya no estaban, como lo mencionas, tus abuelitos que no los pudieron volver a ver. Qué difícil y qué duro y qué triste pensar que hoy todavía estemos viviendo esa situación y todavía haya esas dificultades para muchos de regresar o para muchos de salir a la isla. Y qué fuerte lo que me acabas de decir. Y quiero que me platiques de eso. Tú llegas... Qué fuerte que tú dijeras en ese momento, no quiero ser latina, pero por la dificultad. Cuéntame un poquito más de eso. O sea, tú llegas, evidentemente no hay muchos latinos, tú no hablas el idioma, dejas a toda su familia, no conocen a nadie aquí. ¿Qué es lo que te lleva precisamente? Platícame ya cómo fueron esos primeros años aquí en Estados Unidos. Sí, los primeros años fueron tan duros porque primeramente mi mamá y papá tenían las maletas preparadas para regresar. Y ellos nunca pensaron que no iban a poder regresar a Cuba. Y entonces llegamos a esta ciudad en Luisiana, donde no habían otros latinos,
Y yo tenía que ir a la escuela y aprender inglés y empezar a vivir la vida americana. Y ellos estaban viviendo la vida cubana porque nunca pensaron que iban a quedarse aquí. Y entonces estamos mirando las noticias. ¿Cuándo íbamos a oír algo de Cuba? En esos tiempos no había Univisión, no había Telemundo, no había nada de eso. Así que, ¿en dónde íbamos a encontrar algo en español? Mira, yo hablo de esto en mi libro, porque en eso, el único programa en el televisor que había un poquito de español era I Love Lucy. Y era Ricky Ricardo, el cubano. Y nosotros decíamos, ay, mira, hay un cubano en el televisor, nos va a decir algo. Pero era un programa cómico. Y decimos, pero mira, se están riendo a Ricky Ricardo. Y nosotros pasamos por esta tristeza que estamos pasando en Cuba. Eso fue tan duro para mí. Y entonces yo iba a casa de mis amigas y estaban comiendo comida americana. Y yo llegaba a casa de mi mamá y digo, mami, tú puedes hacer estas cosas que se llaman crawfish. Ay, mijita, no me hables de esos bichos. No, hay que comer frijoles negros siempre, tú sabes, arroz con pollo, toda la comida cubana. Y entonces yo pasé por un tiempo muy duro. Y un cuento que te voy a contar, que yo hablo mucho de esto en mi libro, yo llamo este cuento Mi vestido blanco. Y lo que me pasó fue, yo estaba en primer grado y yo quería ser americana. Yo no quería hablar español, yo no quería que mi mamá y mi papá hablaban español. Y entonces llegó un día que la maestra dijo... Y no querías, si te pregunto ahí rápido, ¿se burlaban de ti de pronto los compañeritos? Se reían de mí. ¿Te regañaban los maestros si hablabas español? Siempre, todo eso. Me regañaban. Yo no sabía ni cómo decir, yo tengo que ir al baño. No sabía ni cómo decirlo en español, tú sabes, en inglés. Y era un tiempo que los muchachos no entendían tampoco. Claro. Entonces se reían de mí. Y este día la maestra dice, vamos a tomar una fotografía del año y se tienen que vestir. Y yo entendí de blanco. Y yo estaba tan contenta que yo me iba a vestir de blanco, iba a hacer igual que los otros muchachos. Entonces llego a mi casa y digo, mami, tienes que inmediatamente hacerme un vestido blanco y no tenemos dinero. Y ella dice, pero muchacha, tú no puedes tener un vestido blanco, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, en eso encontró la tela, porque mi mamá aprendió a coser en los Estados Unidos porque había que hacerlo. Wow. Y me cosió un vestido blanco, una saya blanca, una blusa blanca, encontramos unos zapatos blancos, medias blancas, todo eso. Y yo dije, este es el día que yo voy a ser igual que los otros muchachos y no se van a reír de mí. Mi papá me llevó a la escuela ese día, estaba sentada en el carro. Es un cuento que te digo que todavía yo lo siento. Estamos manejando la escuela y yo me acuerdo cuando yo vi todos estos muchachos jugando afuera y estaban vestidos de todos los colores y no había un muchacho blanco. Y yo dije, mira, no entendí bien. Yo no entendí, no sabía inglés. Y cuando llegamos, mi papá me dijo, ya llegamos a la escuela. Digo, papi, por favor, me tengo que ir para la casa. Voy a enfermarme, no puedo ir, empiezo a llorar. Y mi papá me dice, mira, tú eres fuerte. Hemos pasado por mucho. Y este día tú vas a entrar a esa escuela y vas a tener un día bueno y te vas a recordar que tú eres fuerte también. Y eso todavía me siento. Y con lágrimas yo salgo del carro, vestida de blanco. Y tú sabes que ese fue un día muy duro para mí, porque todavía me acuerdo de ese día. Y mira, ese día, yo he hablado de ese día en muchas reuniones con muchas mujeres ejecutivas, porque todos hemos pasado un día de un vestido blanco. Claro. Como hemos llegado a un lugar y no queremos hacer lo que tenemos que hacer y entramos. Y yo digo, entramos por la candela porque nos duele mucho y llegamos al otro lado, con la ayuda de Dios siempre. Yes. Pero ese día, yo me acuerdo, mi papá siempre era mi ayuda por todo. Qué mensaje tan fuerte, qué lección tan fuerte te enseñó tu papá, porque la reacción natural de un papá a veces es tratarle de evitar un dolor al hijo, ¿no? Y decir, ok, sí, enférmate, no te bajes, pero ¿cómo te dio una lección tan fuerte sin saber que a veces enfrentamos momentos así en la vida mucho más duros? ¿Qué edad tenías? Y con esto nos vamos a una breve pausa comercial. ¿Qué edad tenías cuando eso pasó? 6 años.
Acabamos de llegar de Chiquita. Cuba. Chiquita. Muy chiquita. Chiquita. Marie, tengo que hacer una pausa comercial. Esto está increíble y se va a poner mejor. Amigos que están escuchando este podcast, quédense con nosotros. Estoy platicando con Marie Quintana, autora, empresaria exitosa, bellísima. Hay mucho, mucho más que escuchar de su historia. Al regreso de esta breve pausa, quédense con nosotros. Seguimos platicando con Marie Quintana. Ella tiene una exitosa carrera en el mundo empresarial aquí en los Estados Unidos, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Y Marie decidió publicar un libro recientemente sobre su historia, pero más que nada sobre su historia personal, y es lo que estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Marie, nos fuimos a la pausa con este nudo en la garganta por ese día del vestido blanco, pero que aprendiste una lección tan grande por parte de tu papá a enfrentar las cosas, y me decías, eso te quedó también a ti para enseñarle a tus hijos. ¿Por qué decides escribir este libro, El último vuelo desde La Habana? Primeramente, yo pensé que iba a escribir un libro y era el libro de mi vida. Me habían pasado tantas cosas dentro de mi vida, primeramente, claro, viniendo de Cuba y después diferentes experiencias que yo tuve. Y en todo eso yo estaba escribiendo. Y me acuerdo cuando yo iba para reuniones en Nueva York o me iba para Chicago, siempre llevaba mi librito y escribía cosas de mi corazón. Y cuando yo me retiré de la compañía de Tenet Healthcare, pensé, tú sabes, este es el tiempo. Porque todas las experiencias que yo he pasado, y muchas son muy duras, yo quiero poder ayudar a otras personas. Yo quiero que de verdad, especialmente muchas mujeres, pero te voy a decir que hay hombres también que han leído mi libro y me han dicho que tenemos que tener la fuerza esa para decir, cosas van a pasar en nuestra vida. Y en eso nosotros podemos coger la fuerza que tenemos dentro de nosotros, en el corazón, siempre, cada uno tenemos eso. La fuerza de Dios, la fuerza de los amigos y las amigas y la familia. Y tú puedes confrontar lo que te pasa en tu vida. Así es. Yo quiero poder decir eso y poder que las personas se sienten que no importa qué te pasa, tú puedes pasar por eso y llegar a un punto en tu vida donde tú estás creciendo por esa experiencia. Esa experiencia te está ayudando a ser la persona que Dios quiere que tú puedas hacer en tu vida. Sin esa experiencia no vas a poder llegar a ser esa persona. Así es. Porque no podemos llegar a lo más máximo en la vida de nosotros si no pasamos por tiempos duros. Por supuesto. Sabes que yo creo firmemente que Dios tiene un propósito para nosotros. Y a veces el propósito que Dios tiene para nuestra vida es muy grande, pero lo tenemos que experimentar primero, porque uno no puede enseñar lo que no has experimentado. Y a muchos de nosotros nos tocan experiencias muy, muy duras y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y a veces Dios te muestra por qué Dios te va a usar. En eso mismo que pasaste, Dios te va a usar. Y es la manera tan hermosa en la que Dios puede cambiar cosas negativas en algo tan positivo. Y de eso quiero que me platiques, porque ahorita vemos parte de tu infancia, estas dificultades que tu familia y tú enfrentaron, que mucha gente aquí en los Estados Unidos ha enfrentado situaciones similares o está enfrentando situaciones similares a la tuya. Platícame de tu adolescencia y esa etapa de la adolescencia hacia la mujer adulta, esas dificultades y cómo llegas a convertirte en una mujer exitosa en el mundo empresarial en Estados Unidos. Sí, bueno, primeramente cuando nosotros llegamos de Cuba, después de, vamos a decir, como 8 o 9 años, los aviones empezaron otra vez y llegaron mis abuelos, los papás de mi mamá. Y empezamos a vivir todos juntos. Y yo no quería tanta gente en la casa. Eso fue otra cosa muy dura. Digo, Oye, ¿por qué tengo que tener? Las familias de nosotros, los hispanos, comparados a los americanos, ellos bien independientes, nosotros vivimos 15 personas con el abuelito, el perro. ¿Qué es esto? Me están mandando, tanta gente mandándome. Y entonces, en todo eso, yo no quería, más que eso, yo no quería ser latina. Yo quería una vida normal. Me acuerdo que mi abuelo vino de Cuba y todo lo que hacía es escribir cartas a Cuba. Y nunca las cartas llegaban, pero bueno, esperando que alguien nos conteste las cartas. Digo,
esta no es la... Así que yo pasé un tiempo bien duro. Sí. Yo fui a la universidad y empecé a pensar qué es lo que yo quiero hacer en mi vida, qué es lo que yo quiero hacer. Y pensé que yo quería ser un psiquiatra y yo quería poder ayudar a otras personas. Empecé una carrera y estuve como la jefa de una clínica en Nueva Orleans. Y en eso conocí a un muchacho, me casé y tenía otro apellido. Esto es un cuento muy interesante porque el apellido era Comiskey y yo era Quintana. Y dije, bueno, me casé con este señor que después más adelante me divorcié. Pero en eso yo pensé, ay, aquí voy a cambiar mi nombre, voy a ser Comiskey y nadie va a saber que yo soy latina. Sí. Todo eso fue, me confundí, estaba confundida porque yo quería ser americana y quería también, claro, el amor de mi familia, quería ser cubana, pero los dos mundos no se unían. ¿Sabes qué? Sobre todo, y un pequeño paréntesis ahí, Marie. Yo te platicaba fuera de la pausa comercial que tengo una amiga que me contaba, México-americana de segunda generación, que en su época les pegaban a los niños por hablar español en la escuela, con la regla, literalmente, los maestros. Entonces, los papás, para protegerla, no le hablaban español en la casa. No era bien visto. O sea, hay que poner contexto, porque a lo mejor alguien que lo escucha ahorita no lo entiende. Sí. Y creo que lo que tú estabas haciendo era una manera de sobrevivir. O sea, siendo tú una niña y luego una adolescente, que tú estabas quizá rechazando algo que te causaba a ti un dolor, que te causaba burlas, que te causaba rechazo, que te causaba falta de aceptación. Y a lo mejor esa era tu manera inconsciente de tratar de ser aceptada, de pertenecer, pero a la vez tenías el amor de tu familia. Qué situación tan difícil, de verdad. Esa misma. Así pasamos, porque en los tiempos de ahora no hay que pasar eso, porque estamos todos unidos, más unidos que en esos tiempos cuando habían tantos pocos latinos. Claro. Y esos dos mundos no llegaban juntos. Yes. Hasta que pasaron unas cuantas cosas en mi vida, como Dios hace. Yo digo, algunas veces Él te toca y después te dice, mira, te voy a dar con un palo para que me puedas poner atención. Y dices, ok, yo te voy a poner atención. Sí. Porque te tienes que despertar y ver las cosas. Entonces tú pasas una experiencia. Y en eso, una experiencia muy interesante, cuando yo estaba trabajando con una compañía, un señor que tuve trabajo con él que se llamaba Ross Perot, que mucha gente puede ser que se acuerdan de él porque él trató de ser presidente por unos años. Él me dijo que si yo podía ir a Costa Rica por una secuestra, un muchacho que los abuelos se lo habían llevado para Costa Rica, y él quería que yo los ayude a traer el muchacho. Sí. A los Estados Unidos. Eso fue un trabajo de alguna manera, diferente a lo que yo estaba haciendo, pero él me recogió a mí porque yo hablaba español y me dijo, tú tienes que ir a Costa Rica. Cuando yo me pasé 2 meses en Costa Rica, yo me di cuenta que toda la gente está hablando español. Sí. Y fue como, esta es una vida. Si yo estuviera en Cuba, así fuera como yo estuviera, hablando español, comiendo comida, tú sabes, con los latinos aquí. Y bueno, el trabajo que yo hice para Ross Perot fue increíble. Es una persona que yo, muy amable y, tú sabes, trabajé con él con muchos años. Pero esa experiencia fue de trabajo, pero para mí fue mi corazón. Me empezó a abrir el corazón, Y en eso, después de eso, yo fui a Cuba. Y cuando yo fui a Cuba, yo regresé de Cuba y dije, bueno, en este momento tengo que escribir este libro, porque este libro es de una vida que cambió muy grande. Cambió porque empecé mi vida, no quería ser cubana, no quería ser latina, pero también quería mucho mi familia, así que no era de eso. Pero después empecé a cambiar y en eso dejé a Perot Systems y estaba trabajando en PepsiCo. Y en PepsiCo, una compañía increíble, te voy a decir, ellos, porque aceptan a todas las culturas. Y me acuerdo el día que alguien vino a mi oficina en PepsiCo y dice, Marie, porque yo era vicepresidente de tecnología en esos días. Sí. Dijo, Marie, tú sabes que tú eres la latina más alta aquí en la compañía de PepsiCo. Tú eres the highest ranking latina en PepsiCo. De más alto rango. De más alto rango. Y yo digo, no lo sabía. Porque en esos tiempos no estábamos contando quién era quién es la otra. Claro. ¿Sabes? No había todo eso lo que hay ahora. Claro. Y me dijeron, mira, tú vas a tener que ir a Nueva York porque estamos en Dallas y queremos invitar
a todos los latinos de toda la compañía de PepsiCo, que son vicepresidente y para arriba, vamos a estar todos juntos y nosotros queremos que tú hables de tu historia, de tu cuento, de quién tú eres. Yo dije, óyeme, esta es mi primera vez que tengo que hablar que soy latina y soy la latina más alta aquí en PepsiCo y tengo que hablar en frente de otros latinos. Sí. Y nunca se me olvida ese día. Éramos como 35, no habían tantos de nosotros porque éramos los más altos de la compañía. Claro. Y yo empecé a hablar de mi cuento y empecé a hablar que yo no quería ser latina, esto me pasó y fui a Cuba y esto lo otro. Y te voy a decir, todos los latinos en ese día tenían el mismo cuento. Todos sentían lo mismo, se sentían lo mismo. identificados. Ellos habían pasado por un camino muy Similar al mío. Y nos juntamos. Y mira, hoy los conozco, están en diferentes compañías en todos los Estados Unidos. Sí. Pero era un momento cuando yo dije, yo tengo que hacer algo con esto también. Yo tengo que ayudar a los otros latinos. Yo tengo que hablar más de mi cuento. Yo tengo que poder hablar a las mujeres ejecutivas, pero también a las mujeres latinas. Y en eso yo estuve bien, tú sabes, trabajé mucho en eso. Comenzaste ahí a compartir tu historia de alguna manera. Compartí mi historia en muchas compañías. Me llama mucho la atención que todos estos latinos profesionales se identifican con esa historia. Estoy segura que mucha gente que te está escuchando se identifica también con esa historia, Marie, porque de alguna manera creo que a ti te tocó abrir camino por ambas cosas, ¿no? Por ser mujer en puestos empresariales tan altos, en compañías tan prestigiosas como Pepsi, por ejemplo, PepsiCo, y siendo una mujer latina, además, una combinación increíble, la verdad. Lo que tú has logrado es increíble. Sin darte cuenta, tú estabas abriendo puertas para otros latinos y para otras mujeres latinas también. Ahora, me encanta ese momento en el que tú te reencuentras con tus raíces y dices, esto es lo que yo soy, y empiezas a apreciar y a valorar. Pasas de ese periodo de sobrevivencia, de querer negar quizá lo que tú eras para poder sobrevivir y adaptarte en este nuevo mundo que eran los Estados Unidos, ahora apreciar y hacer lo que has llegado a hacer ahora, que ahora tú eres una influencia muy grande entre los latinos, eres una voz de mucho orgullo entre los latinos, y eso me parece hermoso, cómo los seres humanos vivimos ese proceso, pero cuando encontramos nuestro proceso realmente encontramos el propósito que tenemos, y lo veo en ti. Ay, bueno, lo veo en ti y en la manera en la que compartes. Es una bendición, te voy a decir, porque como te dije, no era fácil llegar aquí, ¿no? Claro. Y tú sabes, una cosa muy interesante también, cuando escribí el libro, mi hija trabaja en Silicon Valley y conoce muchos ejecutivos que vienen de India y diferentes compañías, y leyeron mi libro y me han llamado, me han dicho, Marie, tú tuviste el coraje para poder escribir ese libro. Yo no lo pude escribir. Tú estás escribiendo mi cuento. Así es. Yo soy inmigrante. Yo vine y me sentía igual como tú te sentías. Entonces yo creo que es importante poder hablar de nuestro cuento. O sea, quién tú eres. Y vamos a decir, cuando tú conoces a una persona por primera vez, tú tienes que saber quién esa persona es por su corazón. Así es. No nada más que su nombre, de dónde viene y qué es lo que hace y esto, lo otro. Ni su título, porque... Ni su título. Los títulos no tienen que ver nada. Los títulos cambian. Mira, y un día los títulos están todos en una gaveta y cierras la gaveta y no importa porque no te importa. Exacto. Tienes que saber quién es esa persona del corazón. Y yo siempre digo, tú no me conoces a mí hasta que caminas en mis zapatos por un día. Así es. Y si nosotros pudiéramos hacer eso más, nos pudiéramos entender en ese nivel, que poder decir, tú has pasado por eso, yo también, vamos a unirnos, vamos a hablar más de eso, pudiera ser una vida muy diferente. Claro. Y mira, una cosa muy importante, a veces los seres humanos juzgamos a las personas por la portada, sin ver toda la historia, ¿no? Por en donde están ahora, a veces pensamos que lo han logrado muy fácil y no sabemos todo lo que hay detrás, pero lo que me parece muy importante es que realmente define a una persona los obstáculos que ha tenido que vencer a una posición. Tú puedes ver a dos personas en la misma posición, pero quizá una ha tenido que venir de mucho más abajo y sortear muchos obstáculos que la otra persona. Por eso es importante aprender la historia de cada persona y valorar cómo han logrado vencer esos obstáculos. Marie, tenemos que hacer una breve pausa.
Yo sé que aún hay más dificultades que has pasado en tu vida personal y quiero que hablemos de ello porque hay muchas mujeres que quizás están pasando algo como esta experiencia que les vas a contar a continuación, pero nos vamos antes a la pausa. Gracias a todos que están con nosotros. Recuerden, si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ya. Si no han descargado el app de Voz, descárguenla también en su teléfono celular. Ahí pueden escuchar este podcast y, por supuesto, todos los podcasts que tenemos disponibles para usted. Ahí está, el app es gratis, se llama Voz, está disponible para Android y para iPhone también. Quédese, que aún seguimos platicando mucho más con Marie. Qué bueno que siguen con nosotros. Seguimos platicando con Marie Quintana, quien tiene una historia increíble, pero todas las historias de éxito en la vida también tienen momentos dolorosos. Hemos visto ya algunos de los momentos dolorosos en la vida de Marie, algunas de las dificultades que ella tuvo que enfrentar desde que era muy chiquita. Y a veces pensamos, ¿cuándo van a dejar de existir esas dificultades? Bueno, a veces siguen viniendo más y simple y sencillamente es parte de la vida. Marie, en tu libro tú hablas de uno de los momentos más difíciles, si no es que el momento más difícil de tu vida, y es precisamente el momento en el que tú pierdes a uno de tus hijos. Cuéntame, por favor, por qué decidiste compartir esa historia y qué es lo que pasó. Sí, sí, es claro, un dolor muy, muy fuerte, pero yo creo que es una experiencia que yo debo de hablar de eso porque, primeramente, que Dios quiere que yo hable de eso, porque hay otras personas que han pasado por lo mismo y yo quiero poder ayudarlo. Pues yo tenía mi hijo mayor, le voy a decir el nombre, Danny, nació y tenía unas dificultades, no sabían cuál era, pero más adelante en su vida descubrimos que él tenía enfermedad mental, pero eso no lo quitaba de ser uno de los más inteligentes en su escuela. Él fue a la universidad y podía avanzarse, pero tenía momentos cuando se ponía muy nervioso y había que llevarlo al médico y tenía que tomar medicina. Y con todos los trabajos que yo tuve, yo siempre dejaba lo que estaba haciendo para poder ayudarlo a él y era mi número uno. Y más adelante, entonces, él se enfermó y en eso yo pasé por un divorcio que fue muy duro para todos mis hijos porque tengo dos otros hijos. Tenía 3 hijos, ahora tengo 2 hijos que son gemelos. Y el divorcio fue muy duro para él, pero cuando yo decidí casarme otra vez, él estaba muy contento porque él le encantaba a mi esposo, que me iba a casar y decidimos tener la boda en la Florida porque ahí está mi familia. Y él iba a ir con nosotros a la boda, pero la semana antes de la boda, de nosotros irnos para la Florida, empezó a tener uno de los problemas que tiene, que se pone nervioso, entonces tiene que regresar al hospital para su medicina. Y decidimos que él no podía ir en ese viaje. En eso lo pusieron en el hospital. Era una cosa normal que se hace cuando hay personas que necesitan ir al hospital una vez cada 4 o 5 meses para poder poner la medicina y arreglar la medicina. Entonces sale, era una cosa normal. Pero mientras que yo estaba en la boda, tuve la boda un sábado, él estaba en el hospital con la medicina que le iban a poner de nuevo. El día que yo regresé de la boda, que fue el lunes, recibí una llamada del hospital que mi hijo había pasado. Ya había fallecido. Había fallecido. Mío. Y entonces eso pasó, te voy a decir, no creo que hay una cosa más oscura que eso. Porque en un momento, un sábado me estoy casando con el amor de mi vida, con mi familia, y el otro sábado tenía el funeral de mi hijo. Y fue, bueno, cómo yo pude caminar esa semana, cómo yo pude existir esa semana. Y lo que había pasado fue que el hospital donde fue le cambiaron la medicina. Le cambiaron la medicina y tuvo un reaction a la medicina y murió de un pulmón, de pulmonary embolism. Y fue una cosa que no se puede ni explicar, no se puede ni explicar. Qué duro, Marie. No se puede ni explicar. Sí. Pero con la ayuda, yo siempre digo que hay ángeles que te ayudan, te cargan y te ayudan con todo lo que tienes que hacer. Y tuve tanto ángel, Dios mismo, fue una fe que yo tengo que es
increíble que yo sé más que nada que las cosas que pasan son porque Dios la manda. Tú no entiendes todo. Entiendes una cosita muy chiquitica de la vida, pero Él entiende todo. Y con eso, con la fe, con mi familia, con mi mamá que todavía vive, todos poder ayudarme. Yo pude, tú sabes, ir para adelante en mi vida. Mis hijos, los dos, los gemelos, los dos vivieron conmigo por 6 meses. Y después de eso me vino un trabajo muy interesante. Me vino un trabajo para trabajar en Tenet Sí. como Chief Marketing Officer y Executive Vice President de Communications en Tenet Healthcare, que es una compañía de 63 hospitales. Yo dije, Dios, acabo de pasar esto con mi hijo. ¿Cómo yo voy a coger ese trabajo? Pero Dios te hace el camino y dice, tienes que mover para adelante porque Él está contigo. Todo lo que tú vas a hacer de este día para adelante, Él va a estar contigo. Y tú tienes que vivir sus sueños, los sueños de Él. Mira, una vez Él le encantaba Lady Gaga y vino un concierto de Lady Gaga a Dallas. Y yo dije, ¿cómo yo voy a ir a Lady Gaga? Hace 6 meses que yo pierdo a mi hijo. Pero en eso me vino algo que Dios me dijo. Ahora yo tengo que vivir los sueños de Él. Y yo tengo que ir a Lady Gaga porque Él está conmigo. Y yo tengo que seguir viviendo mi vida por la felicidad que Él está ahora conmigo. Sí. Y en eso cogí ese trabajo y te voy a decir cómo Dios trabajó. Sí. En ese trabajo que yo estuve con Tenet, yo tuve 2 asistentes en diferentes tiempos que las 2 perdieron su hijo. Y yo no, mira, uno tuvo un accidente mientras que yo estaba ahí, el otro tuvo otro problema. Entonces yo fui la que los tuve que ayudar a ellos. Y el mismo presidente de la compañía también perdió su hijo. Yo no pude creer esto. En esos 4 años, cuando yo estaba ahí también para ayudar a otros. Yo estaba ahí para poder rezar con otras personas, para poder enseñarles que todos estamos pasando por tiempos muy duros, pero que sí podemos. Y estuve ahí y así yo veo la vida, que tú sabes que van a pasar estas cosas Así porque es. todos estamos viviendo por un tiempo muy corto. Así es. Y tenemos que saber que cada día es muy precioso, tenemos que decirle gracias a Dios Así por es. cada día. Pero con eso, cuando eso pasa, tú tienes que estar abierta, que Dios te use a ti para que tú puedas ayudar a otras personas. Así Y es. yo lo veo así. ¿Sabes qué? Me impresiona mucho tu historia, Marie, y definitivamente no me puedo imaginar lo duro, lo difícil, pero lo que tú dices, cómo las personas alrededor de ti pasaron una experiencia similar y cómo Dios te dio la fuerza a ti de ser luz para esas personas en medio de tu propio dolor, porque por supuesto me imagino que es un dolor que sigue ahí, me lo decías fuera del aire, ¿no? Obviamente que es algo que te duele, pero que ahora has aprendido a sentir que tu hijo está contigo en todo momento. Y esa fuerza que Dios te ha dado para enfrentar eso que es tan duro y poder ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo, o sea, la pérdida de un hijo, que es algo tan difícil, cómo Dios te usó para ser de bendición para ellos, al mismo tiempo que te estaba sanando a ti, al mismo tiempo que Dios te decía, yo tengo el control de todo, tienes que seguir adelante, tienes que hacer cosas en memoria de tu hijo. Y qué bonito mensaje, porque quizá ahorita hay gente que nos esté escuchando que acaban de perder a un ser querido, alguna mamá que ha perdido quizá recientemente a su hijo y uno no se imagina cómo puede seguir la vida después de un dolor así. Pero como tú lo acabas de decir, la realidad es que todos nos vamos a ir en algún momento y no sabemos cuándo. Los papás esperamos podernos ir antes que nuestros hijos, pero solamente Dios sabe en qué orden nos vamos a ir y en qué orden nos va a llamar a su presencia. Y qué bonito que de las cosas más difíciles, aún en esas cosas más difíciles, Dios pueda glorificarse y Dios pueda usarnos para hacer bendición para otras personas. Marie, a mí me impresiona tu fortaleza y el que lo hayas decidido contar en tu libro, porque no es fácil. Y el que hayas decidido hablar, por ejemplo, del problema de salud de tu hijo. Yo tengo un niño con autismo también y me ha tocado compartir con otras mamás y muchas mamás. Es difícil, es un tema difícil porque no toda la gente entiende lo que es el autismo y a veces uno se siente vulnerable. Pero qué bonito que tú
te abras de esta manera para ayudar a otras mamás que quizá están pasando lo mismo. ¿Cómo, cómo yo veo que tú lograste ser muy exitosa profesionalmente, pero también has sido exitosa en tu vida personal? El amor de tus hijos, has sacado a tus hijos adelante, te divorciaste, pero volviste a encontrar el amor. ¿Cómo lograste ese balance? Lo que me platicas ahora, yo, por ejemplo, a veces tengo que llevar a mi hijo a terapias y todo eso. Tú tuviste a tu niño con un padecimiento. ¿Cómo hacías para nivelar esas dos cosas, el ámbito profesional y el ámbito personal? Porque muchas mujeres están en esa situación. A lo mejor se han divorciado y están creando a los niños solas, a lo mejor tienen un niño con discapacidad y tienen un trabajo donde tienen que poner su mejor cara. ¿Cómo lo hiciste tú? Primeramente, no es fácil para ninguna de nosotros, eso sí es verdad. Sí. Pero el balance tiene que venir. Mira, son 2 o 3 años que esto está pasando y cambia bien pronto, ¿no verdad? Y lo que tienes que pensar es en los momentos que te estás pasando algo en tu familia, como yo estaba con mi hijo, desde muy chiquito yo sabía que tenía un problema y yo tenía que estar bien cuidado a lo que la medicina que él tomaba, las escuelas que él iba. Y cómo yo hacía eso, pero cada tiempo que eso pasa, tú tienes que pensar quién te puede ayudar. Primeramente, la ayuda de Dios que siempre está contigo. ¿Quién te puede ayudar? ¿Cuáles son las personas que conocen de eso que también te pueden ayudar? Te tienes que recordar, no lo debes hacer sola o solo. Hay personas que quieren ayudar y tienes que poder preguntar. Algunas veces lo más duro que podemos hacer es, por favor, ayúdame, porque queremos hacer, no quiero que me ayudes ahora, lo puedo hacer sola, y no lo puedes hacer sola. Claro. No lo puedes hacer sola. Yo siempre tuve, si eran personas, si eran médicos, si eran familia, mi papá, en un cuento, mi papá vino y vivió conmigo como 3 o 4 meses, que era un regalo, pero lo necesitaba. Claro. Tenía que venir a ayudarme. Y en eso también, en los cambios que yo tuve, entonces después fui por un divorcio terrible, que eso es otro cuento para otro tiempo, pero fue una cosa que, o sea, yo fui la que trabajaba bien dura, él no trabajaba y esto lo otro, bueno, pasó que yo fui la que decidí que me tenía que divorciar y fue una cosa muy duro, que los muchachos todos sufrieron con eso, yo sufrí con eso, Claro. pero yo no iba a poder llegar a la vida que tengo hoy si yo no hice esa decisión. Exacto. Y te quiero preguntar de eso, porque muchas mujeres deciden quedarse en relaciones o relaciones abusivas, o deciden que por miedo, porque a lo mejor no tienen suficientes recursos, o le aguantan al esposo, no sé, infidelidades, malos tratos, o le aguantan el que tú seas la trabajadora, el tú seas todo y el otro el mantenido. ¿Cómo tomas esa fuerza y qué mensaje le darías a esas mujeres cuando tienes que tomar una decisión y decir, en qué punto tienes que decir, ¿sabes qué? Ya hice todo lo que podía hacer, esta persona definitivamente no cambió, es momento de, por mis hijos y por mí, salirme de esta relación y seguir adelante? Primeramente, una cosa que siempre estaba atrás en mi mente, que Dios no quiere que tú vives tu vida así. Tú eres un regalo a esta vida. Cada uno de nosotros somos un regalo a esta vida. Así es. Y Dios tiene un plan tan grande para ti que tú no te puedes imaginar cuál es el plan, porque en tu mente el plan es tan grande, ¿no verdad? El plan es grande. Y entonces, lo que Él quiere que tú tengas la fuerza. Así es. Él pide de ti que tú pongas primeramente tu valor. ¿Quién soy yo? Tú tienes valor. Tú eres una persona que Él te puso en este mundo porque tú eres un regalo y tú tienes un valor. Pero Él espera que tú vas a confrontar las cosas duras y vas a fajar por lo que es necesario. Así es. Yo vi este tiempo, yo tuve, bueno, eso fue lo más duro, te voy a decir, porque un divorcio en una familia que nunca, en ninguna familia se había divorciado, ni primo, ni prima. Mira, el obispo, mi primo, él fue que me casó. Así que yo fui contra todas las cosas en la iglesia católica, que después pedí perdón, todo esto. Pero bueno, te voy a decir, para yo coger esa fuerza, para decir, lo tengo que hacer, porque una relación que no era saludable para mí ni para los muchachos, y era como si estaba una fuerza así que yo lo tenía que hacer. Pero esa fuerza, te voy a decir, fue el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Yo fui a la misa, me acuerdo,
una semana, todos los días a las 8 de la mañana, yo era la primera en la iglesia. Y la semana antes que yo pedí el divorcio, yo fui a la misa todos los días y estaba ahí. Digo, Dios, me dices ahora mismo, si tú quieres que yo no lo haga, no lo voy a hacer. Pero yo me siento que tú me estás diciendo que lo tengo que hacer. Y te voy a decir que el Espíritu Santo fue y me empujó y lo hice. Y fue duro, duro, duro. Pero ahora yo miro a la vida mía, el cambio que yo hice, poder vivir mi vida auténtica. Yes. ¿Quién yo soy? Yes. ¿Quién Dios quiere? Y más que nada, la vida para mis hijos también. Claro. Y quién ellos son y quién Dios quiere que ellos sean. Claro. Y entonces hay que recordarse de esto. En la vida tienes que hacer cosas bien duras, que mucha gente no sabe por qué la estás haciendo. Sí. Y te preguntan, no lo hagas. Hay muchas mujeres que vinieron y me dijeron, no lo hagas, quédate con tu esposo porque tú no sabes esto va a pasar y esto va a pasar. Mira, ellas Pero hay momentos. Tú tienes que decir lo que vas a hacer, lo tienes que hacer y tienes que coger tu fuerza. Y que Dios te muestra. Y que Dios te muestra. Y que si Dios murió por nosotros, no murió para que tuviéramos una vida de esclavitud. Eso es verdad. Una vida de esclavitud. Nos vamos a la pausa. Esto está buenísimo. Yo tengo muchas preguntas que hacerte, Marie, pero tenemos que hacer una pausa muy, muy breve. Quédense con nosotros. Seguimos platicando con Marie Quintana. Y bueno, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, pongan la campanita para que le llegue notificación cada vez que subamos un episodio nuevo. Y por favor, descargue el app de Voz, es gratis, descárgala en su teléfono celular para que pueda escuchar este y todos nuestros podcasts y por supuesto tener acceso a información sin censura. Ya volvemos con mucho más aquí. Bueno, seguimos platicando con Marie Quintana. Yo platico hasta en los comerciales, es que esto está buenísimo, Marie, de verdad. Y yo me quedé con una pregunta, me encantó ese mensaje que tú mandas de que debemos de tener la fuerza de tomar estas decisiones y bueno, que finalmente a veces hace falta hacer espacio en nuestra vida para que vengan esas cosas mejores cuando realmente Dios te lo muestra. Y creo que tú lo hiciste de la manera correcta. Ahora, la pregunta es, ¿Marie ha vuelto a encontrar el amor? Y si sí, ¿cómo lo encontró? Pues esta puede ser una novela. Tú sabes que estaba almorzando con el abogado que me hizo el divorcio y era como el almuerzo de final, después de 2 años y pico que estábamos en eso. Sí. Y me dice, mira, ¿quieres conocer a otra persona? Y digo, ¿cómo un abogado me va a encontrar un amor? Dice, tengo otro cliente, te puedo decir eso, Wow. que ha pasado por un divorcio. Yo dije, ay, pero qué extraño. Bueno, una cosa que otra, encontramos a un señor y ese médico, estaba trabajando muy duro, no podía ni verme, hablamos por teléfono, me parece como 3 meses antes que yo de verdad lo conocí. Y eso fue, yo creo, muy bueno, porque nos conocimos por el teléfono. Hablamos algunas veces, todas las noches, y de verdad se conoce uno mucho más. Y después nos vimos y empezamos a salir. Él tenía 2 hijas que estaban en la escuela y yo tenía los hijos míos. Y los hijos míos le encantaron a él. Eres bien cómico, hay que siempre reírnos. Eso me encanta. Eso no importa lo que haya pasado, yo creo que hay que reírnos por todo. Y es muy inteligente y es muy bueno conmigo. ¿Y cuánto tiempo llevan ya? Es muy bueno conmigo. Te voy a decir algo que te vas a reír. Salimos 11 años antes que nos casamos. Eso es mucho tiempo. Le voy a decir a todas las personas allá afuera, no hagan eso. Lo hicimos porque nos conocimos cuando los niños estaban en la escuela y él estaba viviendo en una ciudad fuera de Dallas y era médico, estaba trabajando de noche y era muy duro. Y entonces esperamos hasta que los muchachos salieron a la universidad. Y nos casamos hace 7 años, así que nos conocemos por mucho tiempo. Hace ahora. casi 20, casi como 20 18, años. 19, wow. Y de verdad, tú sabes, es una persona que siempre me pone a mí primero, que es increíble porque yo nunca tuve eso en mi primera relación y siempre pensando de otras personas. Y nos encanta reír. Oye, Marie, no, o sea, me da risa, claro, a mí me encanta, o sea, eso, la risa es medicina para el alma, la verdad.
Pero nunca se me hubiera ocurrido, o sea, yo dije, yo le tengo que preguntar a Marie porque yo la veo toda feliz, toda contenta, si se volvió a casar y cómo le hizo. Jamás se me hubiera ocurrido, o sea, estoy a punto de acabar el podcast y hablar a un abogado de divorcio. Oiga, no tiene un cliente por ahí. Somos mejores, somos mejores. Oye, no, jamás se me hubiera ocurrido. He escuchado muchas anécdotas de amigas, de hecho tengo amigas y excompañeras de trabajo, colegas que han conocido a sus esposos ahora por estas aplicaciones, ¿no? Sí. Yo la verdad soy old fashion, no utilizaría jamás una aplicación de citas, no, siento que no es lo mío y a veces es difícil en este mundo conocer a alguien, así que jamás había pensado, Marie, a lo mejor un día llamo a un despacho de abogados, oiga, un buen cliente por ahí. Tienen una lista de todos los clientes. Qué bonito, pero además, bueno, ya lejos de la risa, la verdad es que sí está como de novela, de increíble, sí. Pero qué bonito que Dios te puso a la persona para acompañarte en tu vida. Qué bonito el no darse por vencido. O sea, me gusta mucho eso, ¿no? A veces cuando nos divorciamos y nos quedamos solas con nuestros hijos, realmente nos enfocamos mucho únicamente en ellos, en darles lo mejor, en lo que crezcan. Me encanta, en cierta forma, lo que hiciste, Marie, de esperar todo ese tiempo hasta que tus hijos fueran a la universidad, porque en el otro lado también vemos muchas veces casos difíciles en donde las mamás se casan con una persona o se juntan con una persona maltratadora, que maltrata a sus hijos o las maltrata a ellas y que no es bueno. Así que creo que hasta en eso Dios te dio sabiduría de poder criar a tus hijos que se fueran a la universidad y aún así no te dejó sola, te trajo a la persona adecuada en el momento preciso y ahora estás ahí feliz y realizada. Así que me parece un súper buen mensaje también, súper bonito. Marie, mencionaste también que tu mamá ha sido una gran ayuda en tu vida. Ella estuvo ahí todo el tiempo, está todavía contigo. Platícame un poquito de tu mamá. Sí, es increíble. Mi papá murió en 2012 y mi mamá ha estado viviendo en la Florida. Y yo la visito a menudo, ella vive en la casa con mi mamá, donde ella y mi papá vivían. Y hace como 4 semanas llegó ese ciclón Helene, y después llegó el otro ciclón, Milton, y la casa de mi mamá se llenó de agua. 96 años ha vivido ahí. Y bueno, cosa tras cosa se confundió, la tuvieron que llevar a la casa de una señora que la cuidaba. En eso yo cogí el primer avión que abrió al aeropuerto de Dallas a Tampa el primer día que el ciclón pasó y dije, ya, la llevo conmigo. La recogí, no sabía por dónde ir. Ella tiene la mente clara porque unas veces se le olvidan las cosas. Sí. Y la traigo para mi casa. Así que estamos viviendo una vida nueva sí. con mi mamá viviendo en la casa. Y te voy a decir que mi esposo es un ángel. No, es increíble porque yo primero le pregunté, aquí viene mi mamá, prepárate, pero es un ángel. Claro, mi mamá llega con un catarro y eres médico, así que la primera cosa que tiene que hacer es cuidarla. Wow. Pero tengo también una señora que nos ayuda mucho con ella. Y es una bendición. Mira, el ciclón fue terrible en Tampa, St. Petersburg, donde ella vivía. Sí. Tuve que regresar este fin de semana a la casa de ella, que se le llenó de agua, tiene todas las cosas en el garaje y todo esto. Y entonces tú puedes pensar en tu vida, ¿qué voy a recoger? Son las cosas de ella. Tú sabes que la ropa, a ella no le importa la ropa, no le importan las cosas, pero tú sabes que le importa la fotografía. Claro, los recuerdos. Los recuerdos. Empiezo a coger los álbumes y la fotografía, llené 2 maletas de fotografías, de cosas. Y ayer les enseño la fotografía de ella, de Cuba, de cuando ella era chiquita, se acuerda de todos los nombres de todas las personas y me pregunta, ¿tú tienes una fotografía de mi mamá? Porque ella habla mucho de su mamá. Y en eso, la foto de mi abuela, y dice, mira, tiene el mismo color de pelo que yo tengo. Pues, ay, es una cosa tan increíble que Dios me hizo ir allá, recoger las cosas de ella. Aquí estoy con ella, ella las pudo ver. Y tú sabes, tú nunca sabes cuánto tiempo vamos a estar juntas, como dijimos antes, claro. Yes. Pero Dios sabía que iba a haber un tiempo que yo la iba a traer a vivir conmigo. Ya yo sé que eso estaba escribiendo, eso estuvo escrito en los libros. Así es. De cuando antes de yo nacer, que iba a haber un tiempo, que ella vivía en la Florida, tú sabes, de Nuevo Orleans, se mudó para la Florida, vivió ahí muchos años. Y qué bonito, Marie, porque todo lo que ella pudo hacer por ti en algún momento, ahora tú lo estás haciendo por ella y eso es hermoso. Cuando Dios nos permite a los hijos regresarles a nuestros padres,
un poquito de lo mucho que ellos han hecho por nosotros. Yo quería preguntarte, ahora que han pasado tantas cosas, si alguna vez ha pasado por tu mente y bueno, ¿qué hubiera pasado si nunca hubieran salido de Cuba? ¿Y cómo ves a Cuba ahora, Marie? ¿Cómo ves a Cuba el día de hoy? Es un crimen, es una cosa que no se puede ni pensar, porque cuando yo fui en 2012, claro, estaba bien malo porque no se podía ni caminar en las calles tenían huecos y no habían comida, pero se ha puesto mucho peor. Familia que yo tengo que están desesperadas de poder salir porque no tienen comida y no pueden conseguir comida. Así que, tú sabes, las cosas básicas, la medicina, si se enferman y necesitan un médico, un hospital, no hay nada de eso. Y de verdad es una cosa tan triste. Cuando yo miro, yo digo, en una de las cosas que encontré en la casa de mi mamá y mi papá cuando estaba limpiando este fin de semana, eran periódicos que mi papá había guardado de 1968, 78, cuando primero salieron de Cuba. Y todo decía, en un día regresamos a Cuba y mi papá que hacía todo lo que podía para poder ayudar a poder salir de Cuba a los amigos. Y yo digo, mira toda esta historia que yo veo en el garaje y me pongo a pensar, estamos ahora en el año 2024 y estamos hablando de cosas peores de lo que habían antes. Así que crisis hace una semana con los alimentos, racionando aún más. Yo te pregunto, Marie, ¿qué piensas? Porque hay muchos jóvenes ahora que de alguna manera están siendo adoctrinados en las universidades, que defienden el socialismo, que defienden el comunismo, porque nunca lo han vivido y nunca lo han experimentado. ¿Qué le dirías o qué piensas cuando escuchas, por ejemplo, jóvenes que piensan que están bien todas estas medidas socialistas y comunistas, donde se nos habla, porque suena muy bonito, ¿no? Que todo mundo tengamos los mismos resultados. Una cosa es tener las mismas oportunidades y otra cosa es que todo el mundo obtenga los mismos resultados. Creo que eso lo determina el esfuerzo, las habilidades, pero ¿cómo lo ves tú que lo has vivido en carne propia? Para mí y para mi mamá, cuando yo le pregunto a ella cuál es la libertad, de verdad, cuál es la libertad más importante de poder tener la voz, que puedes hablar de lo que tú piensas y no te van a poner en la cárcel, de poder tener una vida para tus hijos, que los puedes llevar a una escuela donde tú sabes lo que te están enseñando, que tú tienes la fe y puedes practicar tu fe en la iglesia y no van a cerrar las iglesias y no te van a decir que el gobierno es más importante que tu religión. Cuando el gobierno se pone más grande y empieza a entrar a tu vida, tú tienes que tener cuidado, porque son pasitos chiquitos que empiezan y después tú miras y dices, ay, ¿cómo esto ha pasado? Yo no puedo comprar la lavadora que quería comprar porque ahora la lavadora es otra lavadora que no tiene esto, no tiene lo otro. Como están cambiando los aires acondicionados que tienen esto, tienen otro. Las cosas empiezan a decir, el gobierno dice que tienes que tener este carro. El gobierno dice que tienes que tener esta marca. Y cuando el gobierno te empieza a decir las cosas que son tuyas, personal, tú tienes que primero pensar, ¿y por qué? Así es. ¿Y por qué me estás preguntando y me estás mandando esto? Y yo creo que, ¿sabes? Tienen que poder hablar de la libertad. Y esa es una de las grandezas de Estados Unidos, de cómo se fundó Estados Unidos. Los padres fundadores lo fundaron precisamente con la idea de que hubiera menos gobierno y un gobierno al servicio del pueblo. We the people. La gente es la que debe de tener la última palabra y creo que preservar eso es muy importante. Marie, estamos llegando al final de este podcast que me encanta de verdad. ¿Qué mensaje le dejas a las mujeres allá afuera y a la gente, hombres también que nos estén escuchando? Porque tú has tenido una vida de éxito, una vida de muchos obstáculos y aún así de la mano de Dios has logrado salir adelante. ¿Qué le dirías a personas que están pasando un momento difícil en este momento, personas que no saben cómo van a salir adelante? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mi mensaje primeramente es siempre ten la fe que tú puedes empezar de nuevo. Escríbelo en un librito. Puedes empezar de nuevo, de lo que sea, de lo que sea. Si es una relación, si es un trabajo, si es un pueblo diferente que te tienes que mudar, un país diferente. Lo más importante de la vida es que nosotros estamos cambiando
cambiamos y tenemos que cambiar para poder crecer y poder ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Y en eso tienes que tener la fe que puedes empezar de nuevo en toda tu vida. Los hijos pueden empezar de nuevo. Siempre ten la fe y no tengas miedo. En el amor se puede empezar de nuevo. Y el amor, empezar de nuevo. Pero nunca, no tengas miedo. El miedo es algo que tienes que irte del miedo y decir, no, yo lo puedo hacer y puedo empezar de nuevo. Así es, de la mano de Dios todo se puede. Marie Quintana, quiero agradecerte muchísimo haber estado en el podcast, Karina, compartirnos toda esta sabiduría, todas estas experiencias, abrir tu corazón. El libro de Marie está disponible tanto en inglés como en español. Lo pueden encontrar directamente en tu página de internet, ¿verdad, Marie? Y en Amazon también. En Amazon también. Les recomiendo que lo hagan. De verdad que vale la pena aprender tanto de una mujer como Marie, de sus experiencias. De verdad, gracias por tu tiempo. Que Dios te siga usando. Me encanta que hayas tomado el tiempo de compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Ahí está el libro en pantalla. Lo pueden encontrar en Amazon. Muy, muy fácil. Y gracias. Y que Dios siga usando este testimonio tan grande para impactar la vida de tantas personas. Muchas gracias a todos. Un beso enorme y gracias a ustedes también por acompañarnos en este podcast. Los esperamos en el próximo episodio. Bendiciones.